tiempos finales. Bueno, tenemos la palabra en el día de hoy, así que los hermanos que están reunidos acá también reciban la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Qué lindo, bueno, tenemos la palabra del Señor y tenemos que, como mandato de Dios, dice la palabra que tenemos que reunirlos para escuchar el mensaje de la palabra. Así que si no nos reunimos, nosotros no escuchamos la palabra de Dios, no podemos ser edificados con la palabra. Así que es un mandato de Dios estar presente siempre y cuando la palabra nos llame a obediencia a su palabra. Así que en esta mañana tenemos acá, bueno, ya hermanos están ahí pues escuchando la palabra del Señor, escuchando el mensaje, los saludos. Bueno, tenemos acá en nuestro programa de los tiempos finales, usamos los medios tecnológicos, radio, televisión, TuneIn, Facebook. Bueno, tenemos esta palabra muy preciosa que llevamos el mensaje a cuántos lugares de toda la tierra y cuánta necesidad hay de esta palabra también en toda la tierra. No solo llevar el mensaje, hay necesidad de cuánta gente, bueno, lastimosamente se han apartado del mandato de Dios, se han apartado de la presencia del Señor, se han apartado de la palabra, lo que dice la Biblia. Ahora vemos en este tiempo tan difícil, con un evangelio diferente, de hombres que se han levantado, enemigos de Dios, torciendo el evangelio. Pero bueno, el Señor tiene un remanente que da testimonio de la palabra y da el mensaje de lo que está escrito, lo que dice la Biblia. Así que vamos a orar para que esta palabra usted la reciba con mucha bendición. Y vamos a poner esta palabra en manos del Señor. Que el Señor pues sea quien lo toque a usted, quien lo transforme, lo liberte, o cualquier necesidad que usted tenga. El proveedor de esta palabra se llama Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo estoy delante de su presencia para ministrar y predicar esta palabra, Señor, que usted ha encomendado, Señor. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, la vida, los oyentes, Señor, que están, Señor, sedientos de esta palabra. Señor, que ellos, Señor, sean satisfechos, sean saciados de este pan, Señor, espiritual, Señor suyo, que usted nos está dando, que nos va a dar en esta mañana, mi Dios. En esta mañana, Señor, reciba, Padre, aquellos, Señor, que están sedientos, Señor, que ellos puedan entender y comprender, Señor, la palabra, el mandato, Señor, los propósitos suyos, Señor, para cada vida, Señor, cada creyente, Señor, que crea su palabra. Señor, en esta mañana, Dios mío, enviamos esa palabra a diferentes lugares de esta tierra, Dios mío, que vidas sean salvadas, sanadas y libertadas por el poder de su palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice este lugar, este estudio. Señor, bendice, Señor, este pueblo que está reunido aquí también, Dios mío, que reciban la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dios mío, en esta mañana también hacemos uso de ese nombre, que en el nombre de Jesús, Señor, atamos, quebrantamos, deshacemos toda obra del enemigo, toda oposición de espíritus inmundos que quieran estorbar esta palabra, Señor, y los enviamos al abismo, a la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Aquí el pueblo de Dios dice amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta mañana muy maravillosa y muy preciosa. Qué lindo es ministrar y predicar la palabra del Señor. Qué bueno es ponerse en manos del Señor. Amén. Gloria al Señor, porque la palabra así lo manda, así lo indica, el orden de Dios, que nosotros tenemos que venir a la presencia del Señor obedeciendo. Bueno, como tema tenemos en esta mañana, me seréis testigo. Bueno, como dice la palabra, me seréis testigo. Ahora, por la palabra, cada uno se tiene que identificar si es testigo del Señor, si es testigo de la presencia del Señor. Y podemos abrir el libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1 y versículo, vamos a leer desde el 1 al 8. Pero antes de todo queremos saludar a los hermanos que están en sintonía en este momento. Que el Señor me los bendiga grandemente. Amén. Antes de comenzar el mensaje del Señor. Gloria Tenemos acá a Benia Gavante, Navarrete o Gabarrete. Sí, Gabarrete. Gabarrete, sí, bueno, no me pusieron de qué lugar nos está escuchando, pero bueno,
lo importante que está escuchando Benia y Rosario Sánchez, Lourdes Carmona. Bueno, eso ya se de Honduras, Lourdes, que Dios te bendiga, para Lourdes. Francisco Nájera, Mayra Rivera, Ana Belinda Colíndez, también yo conozco este nombre. Gloria al Señor. El Señor me la bendiga, la hermana Ana Belinda, y al muñeco lindo, y a Rebequita y al hermano Carlos. Y Denia Vázquez, dice Anthony Linares, Libet Peña y Jairo Mejía. Que el Señor me lo bendiga en esta mañana, mis hermanos. Bueno, que están deseosos de comer este pan espiritual en esta mañana y se van a llenar, se van a saciar. Y vamos a ver qué dice la Biblia, qué nos habla la Biblia a través de esta palabra. Y me seréis testigo. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8 vamos a leer. Y dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y aquí el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Dice: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero me seréis recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y a los últimos de la tierra. Qué buena la palabra del Señor. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra en esta mañana. Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra? Cuando ellos le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar a este pueblo en este tiempo? El Señor les dijo: no nos toca a nosotros saber. Ahora, miramos ahora cómo está la situación, cómo está el problema ahora. Bueno, los hombres que le han quitado, le han robado el trono al Señor. ¿Cómo está ahora? Que ahora están plantando el reino ahora en esta tierra. Qué tremendo. Esta pregunta le hicieron el pueblo de Israel. Le hicieron esta pregunta al Señor. Bueno, dice la palabra: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él le dijo: no los toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre, puso en su sola potestad, en el mandato de Dios. Solamente el Padre es el que indica todas estas cosas. No nos pertenece a nosotros, como muchos están ahora, bueno, diciendo: bueno, estamos plantando el reino de Dios en esta tierra. Esto es terrible. Ahora algunos dicen, se proclaman: nosotros somos facilitadores del reino. Qué embuste, qué orgullo, como predicamos el día de ayer, el orgullo espiritual y religioso. Cuánta gente ahora se ha levantado con cuántas cosas diferentes a lo que dice la palabra del Señor, a lo que dice la Biblia. Pero tenemos la palabra, tenemos la Biblia, mi querido hermano, amigo, para que no seamos engañados, no seamos, como decía, mutilados con la palabra, para que el diablo no lo vaya a torturar después ahí con la misma palabra, pero torcida. Porque ese es el propósito del diablo. El diablo no va a venir con otras cosas, sino que va a venir con la misma palabra, tratando de sacar al pueblo de Dios del contexto de lo que dice la palabra del Señor. Dice: me seréis testigo. Es algo importante, es algo maravilloso, como dice acá la palabra del Señor. Este versículo es clave para usted y para mí. Bendito el Señor. Como dice la palabra: recibiréis poder. Este versículo clave, dice la palabra, en el libro de Hechos, el propósito principal, dice, el bautismo en el Espíritu, es el de recibir poder para testificar acerca de Cristo. Cuando tenemos la palabra del Señor, tenemos la obediencia a Dios, tenemos algo en común con Dios, porque el Señor va a enviar sobre usted, sobre mí,
ese poder del Espíritu Santo, porque es mandatorio de Dios, cuando sencillamente obedecemos la palabra del Señor. Si no obedecemos la palabra del Señor, lamentablemente, todo lo que hacemos, lo hacemos nosotros de nuestra propia cuenta, pero no estamos haciendo lo que dice Dios, la voluntad de Dios. Porque la palabra misma dice, un versículo clave en el libro de los Hechos, el propósito principal, el bautismo en el Espíritu Santo, es el de recibir poder para testificar acerca de Cristo, de manera que los perdidos lo acepten como su Salvador. Ahora, si no tenemos la presencia del Espíritu Santo, el poder de Dios sobre nuestra vida, lamentablemente, si nosotros pronunciamos, seríamos, como dice la Biblia, un címbalo que retiñe. Nada más decir somos cristianos y oramos y hacemos cuantas cosas, pero ahí se acaba todo. Lo importante, como dice la palabra del Señor, recibiréis poder. El poder de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos testificar de que sí está el poder de Dios en nosotros, para que esta palabra, este evangelio sea predicado y para que los perdidos puedan ser salvos. Una señal, bueno, que el Señor le dio a su pueblo, a su iglesia, para que ellos puedan predicar la palabra del Señor, para que ellos puedan llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Pero la palabra continúa diciendo, para que los perdidos lo acepten como su Salvador y aprendan a obedecer todo lo que Él mandó. Aprender a obedecer es la meta más principal de la palabra del Señor. Aprender a obedecer, porque si no obedecemos, bueno, el Señor tiene, y empezamos a excusarlos, el Señor tiene misericordia de mí, el Señor tiene amor, el Señor me conoce, el Señor conoce mi condición, conoce mi corazón. El Señor nos conoce todos, Él nos hizo. Pero la palabra, el mandato de Dios es mandatorio, que cuando venimos creyendo al Señor, nosotros tenemos que obedecer lo que dice su palabra. Gloria al Señor. Tenemos que obedecer el mandato de Dios, lo que Él ha mandado a cada creyente, cada vida. Así que Cristo podrá ser en la vida de nosotros y en la vida de muchos conocido. Si nosotros callamos, no hablamos, no decimos nada, ¿qué Cristo va a ser conocido en este mundo? Si nosotros no hablamos de la palabra del Señor, de la bendición de Dios, de lo que Dios puede hacer en muchas vidas, callamos a lo que Dios ha mandado, nosotros no somos nada. Pero si nosotros hablamos conforme el poder que hay en nuestras vidas, del poder del Espíritu Santo, esa palabra siempre va a salir de nuestros labios, esa palabra de bendición, de salvación, para todo aquel que cree la palabra, y entonces el Señor será conocido, dice la palabra del Señor, y será amado y adorado, y hecho Señor del pueblo escogido de Dios. Cuando nosotros realmente anunciamos la palabra, la bendición de Dios, aleluya, sabemos que mucha gente comienza a conocer el amor de Dios, comienzan a conocer el poder de Dios, comienzan a amar a Dios, comienzan a gozarse en la presencia del Señor, y algunos ya hacen Señor de sus vidas. Como dice la palabra del Señor, el pueblo escogido de Dios es el que tiene la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, este versículo clave del libro de los Hechos, el propósito principal, bautismo en el Espíritu Santo. Si usted no tiene la presencia del Espíritu Santo, lastimosamente usted está a medio camino. ¿Por qué? Sencillamente porque la palabra manda y es mandatorio. Como dice el Señor, Él manda. Sin esta presencia del Señor no somos nada. Pero así estamos viviendo en este tiempo del Señor, como dice la palabra, me seréis testigos. Aleluya. ¿Y cómo vamos a ser testigos
de la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a ser testigos de Dios? Pero no vamos a ser como los que andan tocando las puertas en todos los lugares. Los testigos que andan ahí tocando y tocando. Testigos del poder de Dios, del Espíritu Santo. Cuando tenemos realmente la presencia del Señor, no importa la situación, no importa el ataque del enemigo, no importa la difamación, no importa cualquier situación que se levante, pero cuando somos llenos del poder de la presencia del Espíritu Santo, no hay nada ni nadie que pueda parar, anunciar la palabra del Señor, predicar el Evangelio. No hay ningún obstáculo, porque la presencia del Señor, el poder del Espíritu Santo está obrando en la vida de cada uno que obedece a la palabra. Gloria al Señor. Mucha gente ahora se han quedado a medio camino. Tienen al Señor, pero no tienen la presencia del Espíritu Santo. Caminan y caminan con el Señor, hablando: Señor, ayúdame, pidiéndole al Señor solo ayuda, ayuda, ayuda. Como que fueran cubanos, en pocas palabras, solo pidiendo ayudas, ayudas, ayudas. Bueno, ahí que disculpen los cubanos, pero ponemos de ejemplo a los cubanos. Vienen a este país solo pidiendo ayudas y ayudas y buscan los lugares de ayuda. Aquí no se trata que el creyente ande pidiendo ayuda. Se trata que el creyente reciba el poder de la presencia del Espíritu Santo para que este evangelio sea anunciado, para que los perdidos, el drogadicto, el borracho, la prostituta, el homosexual, el brujo, el hechicero, el adivino, el santero, el religioso, sea salvo. Que los perdidos sean salvos. Que acepten a Cristo como Señor y Salvador y aprendan a obedecer todo lo que el Señor ha mandado hacer. Ese es el propósito, esa es la bendición, ese es lo que Dios, el mandato de Dios, la presencia del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros hablar de Dios sin presencia del Espíritu Santo? No nos dedicamos realmente a hacer la obra de Dios. Lo hacemos a veces, dice, bueno, cuando tenga tiempo, a ver si puedo. Excusa. Cuando alguien tiene la presencia del Espíritu Santo, se esfuerza para honrar a Dios. Porque esta palabra, esta presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, bueno, es el poder que actúa, que nos hace actuar a nosotros, que nos hace hacer cuantas cosas por el poder de la presencia del Espíritu Santo. Así es, aleluya. Bendito el Señor. Así que Cristo podrá ser conocido, amado, adorado y hecho Señor del pueblo escogido de Dios. Cuando nosotros tomamos posesión y que esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, mire, cualquiera se puede correr, cualquiera se puede ir, que no resiste la presencia del Espíritu Santo. Cualquiera puede decir, bueno, con este hermano yo no puedo, cuando alguien no anda correctamente, porque la misma palabra se encarga de apartar lo que no sirve. La misma palabra, la misma presencia del poder del Espíritu Santo, bueno, se encarga de organizar todas las cosas. Se encarga de ordenar las cosas. Porque si profesamos la fe, nosotros tenemos que demostrar que Dios está con nosotros. Amén. Bendito el Señor. Pero dice la palabra del Señor, toda potestad y poder ha sido dada. ¿Para quién? Para su iglesia. Amén. Para los que creen en su nombre. Amén. Dice la palabra del Señor. Que vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 28, Mateo capítulo 28. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 28. ¿Qué dice acerca de esta palabra? Gloria al Señor. Dice la palabra, capítulo 28, y vamos a leer del versículo 18 en adelante. Dice la palabra: y Jesús se acercó y les dijo, y les habló, diciendo: toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la palabra, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién estará con vosotros? La presencia del Espíritu Santo. Pero para tener la presencia del Espíritu Santo, hay algún mandato tremendo en la palabra. Dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas y que seas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bueno es la palabra del Señor. Qué bueno el mandato de Dios. Todo predicador que se levante conforme dice la Escritura tiene que enseñar la palabra tal como está escrita. Mandato de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Muchos se excusan, yo no soy pastor, yo no soy, y se nombran cuantas cosas. El mandato es mandato, y no importa si es maestro, es pastor, evangelista, es misionero. El mandato es el creyente y que es investido por el poder del Espíritu Santo, tiene este mandato de, dice la palabra, de ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos y bautizarlos. Aleluya. Ahora, la palabra dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, aquí hay una parada, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, la palabra es la palabra y no podemos saltar a lo que dice Dios. Bautizar es un requisito de prueba de creer a Dios. Si usted no está bautizado, usted no tiene prueba que cree en Dios. Si usted no está bautizado, usted no tiene presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Hay rebeldía, y donde hay rebeldía no hay fe. Y donde no hay fe es porque no hay palabra de Dios en su vida. Bien sencillo, pero la palabra lo dice bien claro. Acá mismo dice, vamos a leer, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Por tanto, id a ser discípulo a todas las naciones. Ahora, tenemos, si no tenemos la manera de ir a diferentes lugares, pero tenemos nuestra familia. Unos son rebeldes, están en pleitos, en enemistades. Tenemos hijos, tenemos parientes que son inconversos, que son idólatras. Algunos tienen diferentes cosas, brujos, hechiceros, unos ladrones, mujeres que son exitosas. Qué tremendo, pero tenemos ese pueblo, nosotros que tenemos que llevar el mensaje a la vida de ellos. Tal vez no podemos ir a diferentes países, pero tenemos nuestra comunidad, nuestra área, donde podemos predicar el evangelio, donde podemos ser testigos del poder de Dios. Porque la palabra dice, y me seréis testigos cuando haya recibido poder del Espíritu Santo. Dice la palabra acá mismo, aquí de Mateo, bendito el Señor. Y esta palabra, esta presencia, dice que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, si nos descuidamos, no vamos a llegar hasta el fin del mundo. El Señor se va a apartar, se va a alejar. Se va a ir porque, sencillamente, porque ahora usamos nuestras vidas, nuestras bendiciones que el Señor nos ha dado.
pero no para uso del Señor, para servicio del Señor. Siempre tenemos el antojo de decir, me voy para tal lugar, me voy para acá, me voy para allá. Pero menos está la presencia del Señor cuando somos testigos del poder de Dios. Dice la palabra en cuántos lugares que el Señor ha mandado. Él dijo, me seréis aquí en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Cuando andamos con la boca cerrada, para Dios nadie se da cuenta que nosotros somos portadores del poder de Dios. Nadie se da cuenta porque no hablamos de Dios. No hablamos de lo que Dios ha hablado. No hablamos del poder de Dios. ¿Cómo podemos poder salvar al perdido? ¿Cómo el perdido puede saber de la palabra del Señor? Porque sencillamente andamos callados y el poder de Dios brilla por su ausencia en la vida de nosotros. El Señor manda, dice, y me seréis testigos. Ahora miramos, muy poca gente, se cuentan con los dedos de las manos los que realmente tienen la presencia del Señor y la necesidad que hay de poder hacer llegar el mensaje al perdido. Algunos dicen, no, el Señor no me ha llamado a ese lugar, el Señor no me ha llamado acá. Se excusan de diferentes maneras. Ellos mismos hacen su poder. Ellos mismos tienen la palabra. Ellos mismos manipulan las cosas y manipulan las personas. No, venga acá, Cristo te ama. Pero no le enseñan la palabra correcta, que tienen que ser salvos. Tienen que dejar cuántas cosas para ser salvos. Pero la palabra sigue diciendo, se le promete autoridad y poder al pueblo de Dios para proclamar el Evangelio. Ahora, bien importante, esto se le promete, esta es promesa para el pueblo de Dios, para proclamar, dice la palabra, el Evangelio para todo el mundo, para todo aquel que cree, proclamarlo, como dice la palabra acá. Bendito el Señor. Que la palabra es la que puede ayudar. La palabra es la que puede salvar. La palabra es la que puede libertar a las personas, a las almas, a los hombres que están bajo el yugo de esclavitud de las tinieblas del poder de Satanás. Nadie más puede libertar al hombre, nadie más, sino que el poder de la palabra, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Usted puede decir cuántas cosas y cuántas palabrerío, como se ve hoy en día. Cuántas cosas. El que hace la obra se llama Espíritu Santo, pero siempre y cuando usted sea portador del poder de Dios. Cada palabra que sale de una vida, de un creyente, bueno, sale con presencia del Señor. Y no hay ningún demonio, ninguna alma que pueda resistir a decir, yo creo en el Señor y ya nada más. Recibe la presencia del Señor, recibe de momento y testifica, reconoce su pecado y dice, ore por mí que yo necesito al Señor. Cuando está presencia del Espíritu Santo, esta es una de las señales que no hay nadie que le pueda resistir. Decir, bueno, mañana, venga mañana, yo mañana voy a aceptar al Señor. De momento le va a decir, ore por mí que yo necesito la presencia del Señor. Pero aquí tiene la palabra del Señor. Dice, toda potestad es la promesa, la autoridad y el poder al pueblo de Dios para proclamar el Evangelio por todo el mundo. Amén. Una señal para la iglesia, una bendición para la iglesia. Ahora, si andamos fríos, tibios, no hay nada. Nosotros no podemos hacer nada. Nada, completamente nada, que nada se va a mover. Aleluya. Pero a través de perseverar
clamar, buscar y estar pendiente de la palabra, estar pendiente de la necesidad que hay en el mundo, la necesidad de los perdidos. Mire, esta palabra está para la iglesia, para proclamar el evangelio a todo el mundo. Pero primero ellos deben de obedecer el mandato de Jesucristo de esperar la promesa del Padre. Cuando venimos a la presencia del Señor, recibimos a Cristo, bueno, tenemos que estar orando, perseverando, buscando presencia del Señor, y entonces vendrá la presencia del Espíritu Santo a obrar en nuestras vidas para hacer un trabajo que Dios ha encomendado. Amén. Gloria al Señor. Como dice en Mateo capítulo 28 y 18 en adelante. Cuando este trabajo está realizado en la vida de un creyente y de la iglesia, preparado, lleno de la presencia del Señor, entonces es mandado a hacer este trabajo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice la palabra, es mandamiento. Jesucristo, dice la palabra, espera la promesa del Padre, lo cual es el poder del Espíritu Santo derramado en el día de Pentecostés. No se puede esperar que el poder del Espíritu Santo nos acompañe. Mira, la palabra del Señor dice a todas las naciones, sino sé que primero antes, como dice aquí en el libro de los Hechos, no podemos ir antes de que seamos investidos del Espíritu Santo, como dice la palabra. No podemos movernos antes del mandato de Dios. Vamos a ver qué dice aquí en el libro de los Hechos. Vamos a buscar capítulo 1, versículo 4. Gloria al Señor. Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora dice la palabra, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Qué tremenda la palabra. Si nos apresuramos a hacer cosas que Dios no ha mandado a hacer, lastimosamente vamos a hacer cuantas cosas, como vemos hoy en el Evangelio de hoy. Como vemos hoy en día el Evangelio, que hay gente apresurada haciendo cosas, bueno, que los disparates que hablan, porque no son llenos de la presencia del Espíritu Santo y no esperan, bueno, la orden de Dios. Ellos mismos se ordenan. Ellos mismos se están ordenando, decir, bueno, yo voy a hacer esto y esto y esto, pero no están esperando la orden de Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Hoy vemos cuánto disparate hacen y cuántas cosas, y la gente loca, la gente alborotada de todas las cosas que hacen esta gente. Qué terrible. ¿Por qué? Por no saber esperar el tiempo de Dios. Por no saber esperar y obedecer el mandato de Dios. Todo el mundo se apresura a hacer, yo voy a hacer esto, y todos se encuentran con algo diferente, malo, nada sale bien. Pero bueno, tenemos la palabra del Señor. Gloria al Señor. Hacer discípulos es algo importante en la palabra del Señor. Hacer discípulos es algo maravilloso. Mire, usted cuando se mueve algo, habla la palabra. No sé cuántos discípulos usted, cuántas almas se ha ganado para el Señor.
¿Cuántas vidas han sido cambiadas? Les ha llegado la palabra, el mensaje. Gente que hoy gozan de esa palabra. Tal vez gente ahora se deleita en la presencia del Señor. Y ya se recuerdo, el hermano Julano, en el año tal, me habló de esta palabra. El hermano tal o la hermana tal me habló de esta palabra. Y hoy gozo de esta presencia del Señor. Se deleita en la presencia del Señor. Y lo recuerdan. El trabajo que usted hizo hace cuántos años. Tal vez les habló fuerte con la palabra. Se recuerda. Pero si la hermana no me hubiera hablado fuerte de esta palabra, bueno, ellos mismos testifican a saber dónde estaría. La palabra, el evangelio es para predicarlo y enseñarlo. No es para ponerle parchitos o sobarle el lomo ahí, como cuando le ponen, le duele un lugarcito y le pasan trapitos calientes ahí, pañitos así. A donde está la herida, el doctor le pone la mano y le hace retuerce la herida, cualquier cosa ahí, y le duele y grita, y el doctor sabe qué es lo que está haciendo. Se llama cura de caballo. Sí, así mismo. Cuando el hermano dice cura de caballo. Le raspan con un cepillo de alambre. Así mismo, sí. Así es el doctor cuando alguien ahí grita y esto, pero sabe que el doctor está haciendo algo que se va a curar rápido. Aunque le duele al principio, pero se va a curar. Así es el pecado. El pecado cuando se le toca, duele. Y muchos, bueno, relinchan. Muchos ahí se saltan cuando se les toca algo. Pero es la realidad. La palabra es la que remueve. La palabra es la que va a sanar todas estas cosas. La palabra es ir a ser discípulos, dice la palabra. Es la gran comisión que Cristo dio para toda su generación, su pueblo, los que creen en el mandato de Dios. Así que no podemos estar sentados, ocupados, ahí calladitos. Como decía en el mensaje de ayer, salga del escondite. Ya basta de decir soy cristiano y no hace nada. Las almas se siguen perdiendo. Las almas siguen haciendo, los perdidos siguen haciendo cuanta poca vergüenza. Robando, adulterando, matando, destruyendo, porque esa es la doctrina del diablo. Robar, matar y destruir. Porque ahora esa es la doctrina que está en el mundo. En vez de ser discípulos, están matando a los discípulos. Amén. Los creyentes, quitándoles, arrancándoles la fe, matándolos, destruyéndolos. Porque esa es la doctrina del diablo. Pero tenemos la palabra del Señor. Dice la palabra, la meta, la responsabilidad y la tarea misionera que es de la iglesia. Es la tarea misionera de la iglesia. Ahora la iglesia ha perdido la tarea, ha perdido la misión, ha perdido la palabra, que son poquitos, bueno, se cuentan con los dedos de las manos, gente que realmente piensan en Dios, piensan en la palabra, piensan en el perdido. Pero esta es la tarea suya y mía de la iglesia. La iglesia ha de ir a todo el mundo. Un primer punto. La iglesia dice, tiene que ir a todo el mundo. Gloria al Señor. Porque aquí es la palabra del Señor, el mandato de Dios. La iglesia es la que tiene que llegar a todo el mundo, llena de la presencia del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo. Bueno, se identifica lo que es iglesia de Cristo. Bendito el Señor. La segunda parte del Señor, que dice, el evangelio predicado, dice, va del arrepentimiento. ¿Por qué? La palabra produce arrepentimiento. La bendición, la presencia del Espíritu Santo produce arrepentimiento. Porque esa es la meta de la iglesia, que la vida tenga arrepentimiento.
un punto principal, que si la gente no les produce algo, la palabra arrepentimiento, es que algo está pasando. Hay resistencia a la palabra. Pero cuando hay poder del Espíritu Santo, no hay nada que pueda resistirse. Hasta el diablo y los demonios huyen de la presencia del Señor. Tal vez usted en cualquier país, nación que usted esté escuchando, se da cuenta. Usted se está dando cuenta qué es lo que el Señor está hablando en esta mañana. Y usted mismo se identifica en esta palabra. Porque el que se identifica en esta palabra dice, es la realidad. Yo he pasado por esas cosas. Yo he pasado por esas etapas. Pero la palabra dice que esta palabra produce el arrepentimiento y el perdón del pecado. Si usted se calla, ¿qué va a producir arrepentimiento en la vida? Un cristiano callado, mudo, ¿qué arrepentimiento puede tener hasta en su propia familia? No habla nada de lo respecto al arrepentimiento y al pecado. Es bien triste ahora lo que se está viviendo de la vida de muchos, el evangelio. Pero dice la palabra, tercer punto, el propósito de hacer discípulos que guarden los mandamientos de Cristo. Ahora, bien principal, el propósito de hacer discípulos, como dice la palabra, es de guardar los mandamientos del Señor. Es de guardar la palabra. Si nosotros no somos guardadores de la palabra, somos oidores de la palabra, lastimosamente nosotros no somos nada delante de Dios. Andamos vacíos, tibios. Y cuando andamos vacíos y tibios, no sentimos nada del dolor de los demás. Andamos nosotros caminando en el mismo sentimiento de nosotros, de sí mismo. Amadores de sí mismo. Yo necesito esto, yo no necesito esto. Y yo quiero esto, yo me pongo esto, yo ando esto. Amadores de sí mismos. Qué terrible. Pero así estamos viviendo. Pero la palabra sigue vigente en esta tierra. La palabra del Señor sigue vigente. No importa que cuántos miles y miles se han apartado de la palabra y han torcido la palabra. La palabra sigue vigente. La palabra sigue igual. La palabra es de ayer, hoy y siempre, no ha cambiado. El Señor sigue viviendo en su trono. El Señor Jesús sigue salvando. El Señor Jesús sigue libertando. La palabra no ha cambiado, pero tenemos la palabra del Señor de guardar los mandamientos. Cristo manda a los creyentes a concentrarse en evangelizar a los que están perdidos. Amén. Esta es la palabra correcta. El centro que manda Cristo a los creyentes. ¿Y cómo va a ir un creyente? El creyente no tiene que ir desapercibido, desarmado, tiene que ir acompañado del poder del Espíritu Santo, en obediencia a la palabra del Señor, y va a ser respaldado por Dios, como dice la palabra del Señor. Acá mismo dice, yo estaré con vosotros. Bueno, tenemos la palabra aquí en el libro de Mateo, capítulo 28 y versículo 20, vamos a repetirlo, que dice Mateo 28, 20, con estas palabras terminamos. Mateo 28, versículo 20. Gloria al Señor. Bendito Dios. Dice la palabra, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si no nos descuidamos, la presencia del Espíritu Santo
va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así dice la palabra del Señor. Esta promesa es la confirmación de que Jesucristo, a los que están ocupados en ganar a los perdidos. Con estas palabras terminamos. Como dice el Señor, estas promesas confirman a los que están ocupados. Escuche bien, en ganar a los perdidos. Es algo que usted puede entender. Esta promesa de estar con vosotros hasta el fin del mundo es para los que están ocupados en la obra de Dios para ganar a los perdidos. Es una diferencia. El Señor hace una separación. Los que están ocupados, que se dedican a eso, los demás, bueno, van para afuera. Gloria al Señor. Que esta palabra, mi querido hermano, amigo, haya sido de grande bendición a su vida. Y que este evangelio usted lo considere para su vida, para los demás también. Y es que el momento en este año 2017, que usted salga del escondite, que salga de esa tradición de decir yo soy cristiano, porque esa es una tradición. Y en pocas palabras, esa es una fe católica. Porque los católicos dicen yo soy católico, pero nunca va a la iglesia, nunca oye la palabra, solamente hasta cuando se muere lo visten bien vestido y lo llevan a la iglesia. El único día que va a la iglesia que lo llevan muerto. Ya el Señor está cansado de esas tradiciones. Pero el Señor dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, para los que están ocupados llevando este evangelio a los perdidos. Puedes preguntar, ¿y quiere decir si yo voy a la iglesia y yo estoy perdido o no tengo la presencia del Espíritu Santo? Realmente usted mismo se ha dado la respuesta. Porque el que tiene la presencia del Espíritu Santo, bueno, esta palabra no va a estar estacionada, estancada, sentada. Está pensando en llevar el mensaje de Dios. Así que en esta tarde, si usted se ha identificado con esta palabra, escríbanos en nuestra página poderdeDiosenNación.org. Puede sintonizarlo por medio de Facebook, TuneIn, radio y televisión, cualquiera de los medios, pero vamos a continuar predicando la palabra tal como está escrita. Lo gozamos en la presencia del Señor de hermanos porque les gusta la palabra y se edifican con la palabra. Aquí nosotros no vamos a estar usando palabras como las palabras del falso evangelio. Bendecidos, despierte el gigante. ¿Cuántas palabras feas? Dios quiere bendecirte. ¿Cuántas palabras que usan? Dios tiene un regalo para ti. Dios quiere solucionar los problemas. Dios quiere la felicidad y todo. Y sueñan esferas, dimensiones, niveles, siembra, cosecha. Eres campeón, es un hombre y una mujer exitosa. Esas palabras suenan bien bonito en la carne, pero en el espíritu, en la presencia del Señor, bueno, esa es molestia para Dios. Así que los esperamos a las 4 de la tarde por este mismo su programa. Otro mensaje poderoso de bendición para su vida, edificación y salvación y sanidad. Usted quiere ser bendecido, escuche la palabra. Quiere ser lleno del Espíritu Santo, tiene que obedecer a la palabra del Señor. Quiere ser usado por el Señor, tiene que ser obediente a la palabra. Vamos a orar esta mañana. Póngase en pie.
Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado esa palabra. Sí, Señor. Señor, gracias por los oyentes. Esta palabra la han escuchado en todos los confines de la tierra. Bendice a los hermanos que han estado en sintonía, Dios mío. Señor, que sus casas, sus hogares, Señor, que esta palabra no salga de su casa y de su corazón. Que esta palabra haga efecto, que esta palabra pueda ser de bendición para miles de personas. Que puedan hacer la obra que usted ha encomendado para la iglesia, para el creyente. Que cada uno haya recibido su parte y que cada uno se proponga en su corazón de ser lleno del Espíritu Santo. Y vaya a hacer la obra evangelizadora en cuantos lugares, en su misma área. Espíritu Santo, llena a mis hermanos de fuerza y fortaleza, obediencia sobre todo a su palabra, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por los perdidos, Señor. Gracias por las almas salvadas, Señor. Amén. Gracias, Señor, por los que han resucitado en esta mañana, mi Dios. Los que han estado muertos espiritual, Señor. Y esta palabra los has resucitado, mi Dios. Padre, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, llena, Señor, su pueblo, su iglesia, Señor. Padre, los que son llamados, Señor, para ministrar esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra. Y la gloria es para Dios. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La gloria es para Dios. La gloria, se le damos toda la honra a Dios, que un día estábamos perdidos y el Señor nos alcanzó y nos equipó con su presencia del Espíritu Santo para poder anunciar las bendiciones de Dios, la salvación, la comunión, el evangelio de poder. Que el Señor me le continúe bendiciendo. Los esperamos a las 4 de la tarde por este mismo su programa de los tiempos finales, para que usted se llene también del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Bendito, oh Dios, en esta tarde maravillosa.